¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora estamos de nuevo aquí con la siguiente clase del curso de Sanidad del Alma. Y esta es la clase que se llama el Ministro de Liberación o el Ministro de Sanidad. Y, esto habla del perfil de la persona que ministra sanidad a las personas que los necesitan. Así que no se vayan, aquí estamos en un momento. Hola, aquí estamos de nuevo para comenzar con la clase que se llama el Ministro de Liberación o el Ministro de Sanidad, ¿sí? ¿Por qué le llamamos liberación? Porque en realidad es el ministerio de Isaías 61, de que liberamos a los prisioneros, liberamos a los quebrantados de corazón. Y pues este es un ministerio pero tan importante. No puedo enfatizar la importancia no puedo enfatizar suficientemente la importancia que tiene este ministerio en la vida de cualquier creyente. Cualquier persona que entrega su vida a Cristo debe pasar por este ministerio. Eso quiere decir que en el cuerpo de Cristo tenemos que haber personas que estamos preparadas, cimentadas en la palabra y haber pasado nosotros mismos por este ministerio de sanidad para poder impartirlo. No puedes dar algo que no tienes, no puedes llevar a nadie a donde no has ido. Entonces, este ministerio lo ha recibido de Cristo la iglesia, y yo siento que, como dice aquí en el libro, debe ser incorporado como parte de todos los ministerios principales de la iglesia. Yo creo que hay una unción que reciben diferentes personas, o personas más bien específicas, que tienen la gracia, el discernimiento y la compasión en sus corazones para ministrar a personas que necesitan ser sanas y que son oprimidos por el enemigo. Este ministerio de sanidad demanda mucho de la persona que la ejercita. Déjenme decirles, después de una consejería, después de un tiempo de ministerio de sanidad, muchas veces acabamos totalmente exhaustos. ¿Por qué? Porque entramos en batalla con fuerzas espirituales que no son de este mundo y que requieren, aunque no son de este mundo, requieren de que nosotros, estando en el mundo, podamos guerrear y vencer en el nombre de Jesús todas esas guerras, todas esas batallas. Y realmente, si tú eres un ministro de sanidad del alma, o si estás comenzando, o sabes que el Señor te ha llamado a esto, tienes que prepararte. No es algo que se da de la noche a la mañana. Tienes que estar bien cimentado en la palabra y tienes que tener el llamado para hacerlo, porque no todos somos llamados a hacerlo. Muchas personas son como militares. No hiciste eso, este es tu castigo, te lo dije una vez, no me escuchaste, ahí te viste. Las personas que tenemos el ministerio de sanidad del alma, cuando vemos un problema, decimos, ok, ¿qué es lo que lo causó? ¿Qué hubo en el ambiente? ¿Cuál fue la atmósfera en que se dio esto que sucedió? ¿De dónde viene? ¿Es algo que hace siempre? ¿Es algo que viene de sus generaciones? La gente que fluye en este ministerio no es una persona que tiende a ser cruda y a ser militarizada o religiosa, sino que tratamos de ir a la raíz del problema y tener un poco más de compasión de la persona con la que estamos tratando. Entonces, si vamos a hablar de cómo
cómo debe cuidarse y cómo debe ser la persona que ministra sanidad del alma, que ministra esto de liberación de las heridas. Vamos a comenzar con la manera en que debe vivir esta persona. Y primero que nada es su vida personal. ¿Cómo debe ser la vida personal de una persona que se mueve en el ministro de liberación de heridas, de sanidad del alma? La persona que ministra debe tener una vida de disciplina en oración, en ayuno y en la palabra de Dios. Estas cosas no pueden no ser parte de su vida. La oración, el ayuno y la palabra de Dios son un fundamento muy importante. El ayuno nos despoja de la carne, porque cuando ayunamos, las personas que estamos dispuestos a ministrar en esto, tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos, porque este ministerio demanda tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Mucho esfuerzo, mucho tiempo y dinero, porque a veces dejamos de hacer otras cosas para hacer lo que el Señor nos pide. Una vida de disciplina en eso nos da las fuerzas que necesitamos para poder ayudar y ministrar a la persona que esté en necesidad. El ministro de sanidad debe ser una persona balanceada también en descanso, en recreación, en su tiempo con su familia y en el ministerio. Así como es súper importante tener una vida de disciplina, de oración. Ya hablamos de lo importante que es la oración, ya hablamos de lo importante que es la palabra de Dios y debemos estar dispuestos a ayunar. Pero en nuestra vida personal tenemos, los que ministramos, tener una vida balanceada en lo que es el descanso y la recreación, la familia y el ministerio. Porque una persona cansada no va a ayudar a nadie. De eso sí, déjame decirte, una persona no debe ministrar en agotamiento. ¿Por qué? Porque el enemigo tiende a aprovecharse de nuestras debilidades cuando estamos agotados, cuando estamos cansados. ¿Por qué? Porque no tenemos enfoque y estamos distraídos, la química de nuestro cerebro no responde igual, tenemos sueño y lo único que queremos es ir a acostarnos a descansar un rato. Esas no son condiciones para ministrar. Entonces, la persona que ministra tiene que tener una vida en la que se dé tiempo para descansar y, ¿por qué no?, recrearse, esparcir su mente, jugar con su familia, juegos de mesa con amigos, tener un tiempo separado para tener descanso y recreación y con la familia. Yo quiero decirles que nosotros en mi familia hemos implementado desde que nuestros hijos eran bebés el hecho de que tenemos un día a la semana que no soltamos como día de descanso y día de nuestra familia. Y escúchame esto, no dejes que las presiones del ministerio te quiten ese tiempo. No es correcto, no es sano y es perjudicial para el cuerpo de Cristo. Porque si tú no te tomas, yo quiero decirte que yo durante mis años de ministerio he peleado como leona mis martes de familia y mis martes de descanso. ¿Por qué? Porque nosotros los ministros no descansamos los fines de semana. Los domingos, los sábados, los fines de semana son días que estamos trabajando en la iglesia, en el ministerio. Y nosotros tenemos que ser diligentes para apartar un día y descansar. Yo les he enseñado a mis hijos espirituales a que no importa qué tan buenos ojitos de gatito te hagan
diferentes personas para que sueltes y dejes tu día de descanso o tu día de familia. Les he enseñado a que no lo suelten. No es correcto, no debe ser, no es sano y es perjudicial para la persona que recibe tu ministerio. Entonces, si tú, no quiere decir que digas, hoy no tengo ganas, no voy a ministrar, tampoco, ¿ok? Pero si tú tienes 7 días de la semana, la palabra de Dios te pone como un mandamiento que descanses un séptimo día. No te voy a decir que sea domingo, que sea sábado, que sea miércoles. El día que tú sabes que es tu día de descanso, tómalo como un mandato, un mandamiento de Dios. Así como el Señor te dice no robar, no codicies la mujer de tu prójimo, no mates, no tomes el nombre de Dios en vano, también te dice que descanses. Y el no tomarte tu tiempo de descanso es faltar a lo que Dios te ha dicho desde el principio que debes hacer. ¿Puedes decirlo como pecado? Yo creo que a lo mejor sí. Entonces, el ministro debe tener una vida balanceada en descanso, recreación, familia y ministerio. Y cuando tengas hijos, y si tienes hijos, puedes entender lo que yo te estoy diciendo. Nuestros hijos deben crecer sabiendo que el ministerio no ocupa un lugar más alto. El primer ministerio que tenemos nosotros es nuestra familia. El Señor nos va a pedir cuentas de cómo manejamos a nuestra familia. Y déjame decirte que el Señor no te dio hijos para que pongas al ministerio por encima de tus hijos. No te dio un esposo o una esposa, los que ya están casados, para poner al ministerio por encima del primer ministerio que te dio. Cuando tú te casaste, a los casados, tú hiciste un voto de que iban a estar juntos en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en tiempos buenos, en tiempos malos, ¿sí? Y entonces ese cordón de 3 dobleces, ese ministerio que es tu hogar, no lo debes descuidar. Ahora, quiere decir no que hagas a un lado todo lo que es el ministerio. Lo dije claro desde el principio, que haya un balance. Que el ministerio tenga el tiempo que debe tener y tu familia tenga el tiempo que debe tener. Eso es todo, ¿sí? No vayan a decir, no, es que la pastora dijo que no voy a ministrar porque tengo que estar con mi familia. No dije eso. Dije que tu familia tiene que tener un día, un tiempo en que sea no negociable para que tus hijos, para que tu familia sepan que son importantes para ti. Y eso es ser responsable delante de Dios con tu familia. Y el resto del tiempo puedes regresar a ministrar, puedes regresar a trabajar, pero ese día, ese tiempo no es negociable. ¿Quedó claro? Si tú quieres ser ministro, no hagas a un lado a lo que es importante, a tu familia, a tus hijos, a tu cónyuge. No puedes hacerlos a un lado, ¿sí? A tus padres. Bueno, entonces espero que quede claro eso. Y me hice un hincapié ahí porque tenemos muy pocas veces a los ministros se les dice que tienen derecho a descansar. Y hoy te digo, tú como ministro tienes derecho a descansar y es un mandato divino. Punto número 3. Pureza en tu vida personal. El punto número 1 es una disciplina en oración, ayuno y la palabra de Dios. Punto número 2, una vida balanceada en descanso, recreación, familia y ministerio. Balance. No que uno tome el lugar de otro y demás. 3, pureza en tu vida personal. Michael Harper
un autor dijo esto: aquella persona que posee pasión por la justicia y odio por el mal es la que tiene libertad para entrar y moverse sin ser molestado dentro del territorio enemigo. Tú no tienes autoridad para guerrear algo que no has vencido y aborreces. Punto. ¿Sí? No tienes autoridad para entrar a ministrar a un bar si todavía te gusta el trago y todavía tienes debilidad para ello y eres atraído hacia ello. Tienes autoridad cuando ya le diste la vuelta, ya tienes testimonio, ya sientes lo que Dios siente al respecto, amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece, y es entonces que tienes autoridad sobre aquello que Dios aborrece. Tenemos que ser limpios de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y esto se aplica no solamente en tu vida diaria, sino que dice 2 Corintios 7:1, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionándonos en santidad y en el temor de Dios. ¿Sí? Tenemos que cuidar, como dije en la clase pasada, lo que vemos, lo que escuchamos, los lugares a donde vamos, las cosas que nos entretienen, lo que vemos en la tele, la música. ¿Quieres tener un enfoque de santidad? Vive en santidad. ¿Quieres ministrar santidad? Vive en santidad. No puedes ministrar algo que no es parte de tu vida. Y muchas veces también cuando terminamos de ministrar, tenemos que limpiarnos, tenemos que orar para que todo lo que ministramos no se vaya con nosotros a nuestra casa, no nos siga a donde tenemos que ir, porque muchas veces hacemos liberación de demonios y esos demonios como que quieren vengarse de nosotros y quieren hacernos algo. Cuando terminemos de ministrar, oremos para decir: Señor, en el nombre de Jesús me limpio, me lavo con la sangre de Cristo y te pido que todo espíritu de maldad sea confundido y sea echado fuera y se va al abismo donde pertenece o regresa al lugar donde pertenece, y yo me cubro con la sangre de Cristo y mi familia ni mi vida van a tener repercusiones con respecto a lo que acabamos de ministrar. Esa es una práctica que debe ser constante cada vez que ministramos. Si hablábamos de mantener la liberación y vivir una vida limpia en pureza, si tú eres ministro, no tienes excusa ni tienes opción. Si tú vas a ministrar sanidad para la vida de otros, tienes que procurar la sanidad de tu propia vida. No puedes ministrar algo que no llevas dentro. Y no quiere decir que tienes que esperar a ser perfecto para poder ministrar, sino que si tú vives una vida de continua sanidad y persiguiendo la santidad, entonces Dios se va a encargar de limpiarte, de ministrarte, de prepararte para que tú puedas hacerlo. No hay perfecto ni aún uno, mas sin embargo Dios procura proteger, cuidar, limpiar a aquellos que son puros de corazón. Bueno, en el ministerio debemos tener control referente
al tiempo que le dedicamos al ministerio. Me vuelvo a referir otra vez a que tenemos que tener un tiempo de descanso que no es negociable, pero también no puedes vivir ministrando 18 horas al día y esperar estar fresco al día siguiente nada más porque no te diste el tiempo. Déjame decirte que Dios no agota a su ejército. Si Dios te dijo que hay un tiempo para cada cosa, es porque hay un tiempo para cada cosa. Y todos necesitamos tener un tiempo de esparcimiento después de haber trabajado. No permitas que el enemigo sea el que te empuje a ministrar. Tú tienes que buscar al Espíritu Santo y la dirección del Señor para que cuando el Señor te diga hasta aquí llegaste, tengas la valentía, el discernimiento y la firmeza de decir ya terminé. Y ese es el tiempo que voy a dedicar y ahora es tiempo de cambiar a otra cosa. ¿Sí? Si tú escuchas a Dios, vas a tener una vida balanceada y vas a saber cuando el enemigo es el que te está empujando a ministrar. Déjame decirte, un consejo que nos dio una vez nuestro apóstol fue que en todo ministerio que existe en la tierra, hay personas que solamente van a absorber la vida del ministro y no van a cambiar. Hay personas que escuchan tu consejo, lo siguen, crecen y se vuelven un apoyo y también se vuelven aún ministros, ¿sí? Pero hay personas que por más tiempo que les dedicas, por más tiempo que tú pasas con ellos, por más que les dices, ni siguen tu consejo, te demandan que pases tiempo con ellos ministrándoles, y cada vez que tú vas, hiciste lo que te dije que debías de hacer, ay no, pero es que no, y esto y aquello, siempre tienen una excusa para no crecer. Y después de 5, 10, 15, 20 años, no avanzan en su vida y quieren absorber al ministro. Tenemos que tener discernimiento para saber cuándo decir no. Tenemos que tener discernimiento para amar a la persona, pero ser firmes en decir, para que pueda haber un avance, tenemos que terminar esto. Y si no lo terminas, no podemos ir al paso siguiente. Y hacer a la persona responsable de lo que le toca hacer para llegar a su sanidad y para avanzar en su madurez espiritual. Entonces, tienes que tener el control. No puedes estar ministrando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque tu cuerpo es un templo que necesita descanso, que necesita alimentarse y que necesita refrescarse para poder darle al Señor lo mejor de ti al día siguiente. Nosotros en el ministerio hemos tomado ese consejo que nos dio nuestro apóstol de poder decir no y de tener límites para el tiempo que dedicamos al ministerio. Déjame decirte que hay urgencias que no son urgentes, aunque parezca contradictorio. Hay personas que te dicen que tienen una urgencia, pero en realidad lo que tienen puede esperar. Y tú no vas a dejar a tu familia, tú no vas a dejar de atender cosas que realmente son importantes y prioritarias para atender algo que puede atenderse en un tiempo más apropiado.
Tú tienes que vivir pegado a Dios, pegada a Dios, para poder discernir y saber cuándo decir sí y cuándo decir no, y poner los límites de las horas y los días que vas a dedicar al ministerio. No es pecado decir, ministro, mi tiempo de ministerio es de tal hora a tal hora, porque después voy a estar con mi familia. O si tienes un trabajo, decir, yo tengo que sostener a mi familia y trabajo de tal hora a tal hora, estoy disponible de tal hora a tal hora, y respetarlo. ¿Sí? Claro está que si el Señor ya te llamó a un ministerio y tú estás queriendo poner otras cosas por encima del ministerio, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero las personas que escuchan a Dios y están donde Dios los quiere escuchar, donde los quiere tener, perdón, saben decir sí y saben decir no y saben discernir los tiempos. ¿Ok? La pregunta es, ¿qué clase de persona realmente necesitan recibir de este ministerio de sanidad del alma? ¿Qué tipo de personas tú puedes discernir que necesitan el tiempo de tu día y de tu vida para ministrarles? ¿Sí? Porque hay personas que lo único que quieren es un curita, un alivio temporal, y se quieren ir. Hay personas que quieren que se les esté ministrando y no quieren algo permanente. Es como que quieren pagar renta, no quieren tener una casa. La liberación, mira, hay una gran diferencia o hay una correlación entre la liberación y la sanidad del alma. Una liberación en sí no es el resultado, lo que tú quieres como una ministración permanente. La verdadera liberación requiere de un seguimiento, requiere de una disciplina para un cambio de vida, ¿sí? Entonces, las personas que dicen, no, pues yo quiero que nada más ore por mí y ya, y me eche fuera un demonio porque estoy luchando con esto y ya no quiero nada más. ¿Qué va a pasar después de que tú ministres algo así a la ligera y a la carrera? Que la persona no va a sanar y probablemente quede peor a lo largo del tiempo por la escritura de la que hablábamos en la clase anterior, de que vienen 7 más y la condición se vuelve peor. Entonces, la persona está dispuesta a comenzar un tiempo de pues disciplina, de entrar a la palabra de Dios, de comenzar un tiempo donde va a seguir los consejos o va a querer hacer lo que quiera y nada más quiere que ores por él o por ella en una ocasión, en un ratito, y después continuar su vida. La verdadera administración requiere una disciplina, requiere que la persona que lo recibe esté dispuesta a tener continuidad y a seguir los consejos. Entonces, la persona que realmente está lista es la persona que quiere cambiar y que está dispuesto a hacer lo necesario para cambiar. ¿Ok? Y esa persona ya recibió a Cristo, ya vio su necesidad de Cristo y está queriendo aplicar una nueva vida a su vida. ¿Ok? Como ministro, constantemente debemos orar
para recibir discernimiento. El discernimiento es uno de los dones del Espíritu y está en 1 Corintios 12, en el versículo 10. Es un don el discernimiento. Ora para pedir discernimiento, porque el discernimiento cuando tú estás en una sesión de sanidad del alma es primordial, porque durante una sesión el discernimiento te dice hay algo más, el discernimiento te dice no es por allá, el discernimiento te lleva a hacer preguntas correctas que probablemente la persona no había pensado al llegar contigo. El discernimiento te lleva a la verdadera causa del problema y a las raíces. Así que ora por discernimiento. Este don se desarrolla con la diligencia y con la experiencia. En Hebreos 5:14, me encanta cómo esta escritura lo pone. Dice que seamos personas maduras espiritualmente, que por la práctica tenemos nuestros sentidos ejercitados para discernir. La experiencia, la práctica y la diligencia causan que el discernimiento que Dios te da se agudice. Otro punto es que cuando ministres debes ministrar con autoridad y con poder. ¿De qué depende tu grado de autoridad? El grado de poder dado por el Espíritu Santo en respuesta de tu fe. Mientras más lleno del Espíritu eres y más fuerte es tu fe, más autoridad tienes para ministrar. ¿Qué tanto creemos que la palabra de Dios es verdad? ¿Qué tanto creemos que el Espíritu Santo nos habla y nos da dirección? Y tenemos que darnos cuenta también que nuestra propia sumisión a Cristo nos lleva a un grado de victoria. ¿Qué tan sometidos estamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Y qué grado de victoria llevamos en nuestras vidas? Las cosas en las que tenemos victoria son nuestros puntos fuertes de ministración, ¿sí? Muchas veces trabajamos nosotros en equipo y cuando llega una persona que está pasando por un problema en el que probablemente yo no he tenido ese reto, pero la persona que es parte de mi equipo, no solamente lo pasó, sino que tuvo victoria y vive en victoria con respecto a eso. Esa es la persona que debe ministrar. Esa es la persona que va a tener más autoridad sobre ese problema que nos está presentando. Entonces, tu grado de autoridad depende de qué tan lleno del Espíritu Santo estés y qué grado de victoria tengas tú en tu vida con respecto a lo que se está ministrando. Y recuerda, el someterte a autoridad te da autoridad. Y hay un principio muy importante. Si tú quieres que los demonios y la condición de la persona se someta a la autoridad de Cristo en ti, tú tienes que ser una persona que se someta a la autoridad de Cristo y a tus autoridades en la casa de Dios. ¿Sí? Son tus líderes los que disciernen cuando ya estás listo para ministrar, te bendicen y te sueltan para poder hacerlo. Si tú no tienes su bendición y lo estás haciendo en rebeldía, puede que en lugar de ayudar, estés perjudicando a las personas a las que les ministras. Y tarde o temprano, ese fruto de rebeldía se va a manifestar en la otra persona porque se lo ministraste al tú estar ministrando en esa condición. Recuerda, la casa de Dios tiene un orden
Y al tú ministrar bajo autoridad, adquieres autoridad. Debes tener conocimiento pleno de la palabra. Instrúyete, entrénate. Porque Satanás es el padre de mentiras y te va a querer dar la vuelta. Si tú no conoces la palabra de Dios, el enemigo sí. Y el enemigo va a querer usar la palabra para robar, matar y destruir. Ese es el enemigo. Pero si tú eres usado en el poder del Espíritu Santo, tú vas a tener la palabra con autoridad para hablarla con poder, con autoridad, y para que todas las fortalezas que el enemigo haya levantado en la vida de esas personas sean derribadas. Solamente puedes hacerle frente a las mentiras de Satanás cuando estás ministrando con la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que te da poder y autoridad. Y el Espíritu Santo con el que tú te llenas para saber usarla y decir escrito está. La palabra de Dios se convierte en tu espada y tú defiendes a la persona con la palabra de Dios. Otro punto es que debes ministrar con la compasión del Señor. Tienes que amar a la persona a la que le ministras. No puedes ministrarle a algo que no amas. Y si tienes que decir verdades fuertes, dilas con amor. Si no sabes hablar en amor, no ministres. Jesús nos dijo que todo lo que hagamos debe ser siguiendo la manera en que Él lo hace. Y Él lo hizo con amor. Por eso luego Pablo nos dio 1 Corintios 13, de que de nada me sirve hacer nada si no lo hago con amor. Así que tú vas a hablar verdades, pero no es lo mismo que tú las hables de una manera brusca, tosca y ruda, a que la palabra tome poder de tu boca por el amor con el que tú la ministras. Punto número 6. Bueno, no los he estado contando, pero aquí en el libro dice punto número 6. Siguiente punto. Mantén el ministerio estrictamente confidencial. Lo que se dice en consejería no puede salir a ningún lado. Lo que se dice en consejería se queda en consejería. No tienes derecho ni autoridad para usarlo en contra de la persona que confió en ti. Claro, si es una persona menor, deben estar los padres, se deben informar a los padres. Pero una vez que tú tienes la confianza de una persona que en sus luchas quiere cambiar y vino a ti para pedirte ayuda y dirección para que le ministres sanidad, si tú divulgas lo que esa persona con tanto trabajo le costó confiar en ti, rompes un corazón que probablemente encontrará mucha dificultad en volver a confiar en un ministro de Dios. Entonces, recuerda, la confidencialidad es muy, muy importante. Cuando ministres, no lo hagas solo. Dios nos usa en equipo. Y por algo Jesús a sus discípulos los mandó de 2 en 2. No mandó a uno por aquí y a otro por allá. Hay poder cuando trabajamos en equipo. Y hay rendición de cuentas y hay protección cuando trabajamos en equipo. Cuando tú tienes a alguien que te está apoyando, que está intercediendo por ti mientras tú ministras, se vuelve un apoyo, un fundamento de poder.
pero ¿sabes qué? También te protege porque Dios no lo quiera, pero y ha sucedido y sucede constantemente en el cuerpo de Cristo, que alguien viene a pedir consejería y si alguien ministra solo, pueden suceder dos cosas. Si es del sexo opuesto, puede comenzar una atracción que lleve a una relación de adulterio o de fornicación. No se ministra al sexo opuesto sino un acompañante. ¿Ok? Segundo, cuando tú ministras, dices cosas que puede que la otra persona interprete de otra manera. Y puede que diga, el pastor o la hermana o el hermano cuando me ministró me dijo esto, esto y esto. Si tú no tienes un testigo que pueda decir lo que realmente se dijo, es tu palabra contra la palabra de esa persona. Entonces, por protección ética, también es bueno que nunca ministres solo o sola, ¿ok? Y el último punto que es súper importante, tienes que tener unción para esto, ¿ok? En el Salmo 18:50 nos habla de la unción de David y dice, gran liberación da a su rey, Dios, y hace misericordia a su ungido, ¿sí? Esa palabra liberación es la palabra triunfos. Dice, gran triunfo da el Señor a su rey y hace misericordia con su ungido. Dios te va a dar los triunfos y te va a mostrar su misericordia cuando está respaldando tu unción. Él se convierte en nuestra fortaleza. Salmo 18:50 dice, la liberación y victoria vienen de la unción. El triunfo que Dios le da en ese salmo a David viene por ser su ungido. Recuerda que si tú tienes la unción del Señor, Él te respalda. Y la liberación que tú ministres no viene de ti, sino viene de Él. La unción se extiende para ministrar a los que son oprimidos. La unción se le da a los que tienen las manos limpias, ¿sí? Tenemos que vivir en limpieza y en santidad. La escritura que nos da aquí la lección es Salmo 18 del 20 al 24. Es la unción para vivir en pureza y en santidad. Imagínate en el Salmo 24 nos dice, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Si tú quieres subir a esos lugares desde los que puedas ver cosas que otros no ven, mantén tus manos y tu corazón limpios. La fuerza sobrenatural que se necesita para ministrar solo se obtienen del Señor. El Señor con la unción te da victoria sobre tus enemigos. En el Salmo 18 del 37 al 45 habla de cómo David recibía sus fuerzas del Señor. Dice, me ceñiste de fuerzas. Luego dice, humillaste a mis enemigos delante de mí. Después en otra parte dice, perseguí y alcancé a mis enemigos. Los herí de modo que no se levantasen otra vez. La victoria la tienen los ungidos del Señor. Y el ser ungido no es, wow, aquel que está allá arriba. Yo nunca voy a ser así. No. Si tú respondes, si es tu llamado, Dios te unge para hacer lo que Él te llamó a hacer. En este caso es sanidad del alma. Pero en aquello en lo que está tu llamado, Dios te unge, te respalda, te protege y te empodera. En conclusión, aquí hay una promesa que el Señor nos da. Está en Isaías 41, del 10 al 13, y dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y he aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra serán así, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que si tú piensas que puede que seas llamado para este ministerio, esta clase es para ti. Y también si tú piensas que alguien se dice que ha sido llamado a este ministerio, comparte esta clase. Y que lo que el Señor pone y respalda en su palabra se haga realidad en tu vida y en la vida de todos los que el Señor ha llamado para ministrarle a su pueblo. Si tú has sido llamado para ministrar sanidad, liberación de las heridas en el cuerpo de Cristo, pon atención a cada punto de esta clase, repásala, revísala y encamínate hacia ese lugar en el que Dios puede usarte a ti también. Pero más que nada, recibe tú primero la sanidad que necesitas para entonces poder ver con más claridad cómo ayudar a otros. ¿Ok? Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, yo te pido que en este momento tú seas glorificado a través de cada punto de esta clase que acabamos de escuchar y de ver. Y te pido, Padre, que en este momento muevas corazones en aquellos que han sido llamados para esto. Y si hay aquellos que han sido forzados o que han sido empujados y que no han sido llamados por ti, Señor, darles la fuerza y la valentía de decir no cuando tienen que decir no. Pero aquellos que tú has llamado, fortalécelos, úngelos, prepáralos, santifícalos, para que puedan fluir con libertad, con poder y con autoridad en aquello que tú los has llamado a hacer. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga y medita y nos vemos en la siguiente clase. Dios te bendiga.